Soy Alejandro Echegaray y esto es Consultorio Electoral. A pesar de la apertura económica y el esfuerzo comercial de México con infinidad de países, el crecimiento económico en las últimas décadas ha sido modesto. El desarrollo económico genera empleos, promueve el consumo, que por primera vez en 2017 fue el principal motor de la economía. José Antonio Meade propone preservar la estabilidad macroeconómica a través de gasto público equilibrado para seguir siendo un referente de estabilidad. Ricardo Anaya pretende impulsar un modelo de desarrollo social del mercado orientado al crecimiento económico con equidad, mientras que Andrés Manuel sugiere combatir la corrupción y reorientar el gasto corriente del servicio público a proyectos de inversión. ¿Cuáles son estas propuestas? ¿Cuáles son viables? Para platicar sobre este tema nos acompaña Abraham Vergara, coordinador de las licenciaturas en Finanzas y Contaduría Pública de la Ibero, y Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la UAM. Estamos con Abraham Vergara y con Francisco Rodríguez. El tema de hoy, economía, políticas públicas, lo que proponen los candidatos. Llevamos algunas décadas creciendo de manera muy modesta, pero seguimos creciendo. Podríamos pensar que los candidatos proponen cosas muy disímbolas y hay toda una cornucopia de propuestas, ¿no? Desde mantener la estabilidad financiera, las variables macroeconómicas, pero también podemos pensar que los candidatos se han dedicado un poco a prometer y a pues decirnos que se van a mantener los programas asistencialistas, pero no hay como una racionalidad atrás de las propuestas, o se puede pensar así, es decir, no ha habido un debate serio de, bueno, a pesar del Tratado de Libre Comercio, que ha sido algo muy positivo, hemos crecido de manera modesta, ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué ajustes tenemos que hacer a la arquitectura institucional, al entramado institucional para empezar a crecer? Es decir, disminuir impuestos, aumentar el salario mínimo. Digo, ahí hay cosas que, se quieren lograr muchas cosas. Por un lado, disminuir impuestos, por ejemplo, y mantener los programas sociales. Ahí hay una cuestión de gasto, de temas presupuestales. Muchas veces pues no, se parece que no alcanza para todo lo que proponen los candidatos. ¿Cuál es tu apreciación, Abraham, Francisco? Mira, yo me atrevería a decir dos cosas para empezar. La primera es que estamos viviendo un proceso ahorita electoral de populismo de izquierda y populismo de derecha. Es te prometo, pero no te digo cómo. Y por el otro lado, no veo que ninguna de estas tres posturas económicas, las principales, las primeras que es José Antonio Meade, Anaya y Andrés Manuel, no veo cómo podamos crecer por arriba de lo que ya estamos creciendo. Claro. Y en ese sentido... Y se critica a uno de los candidatos, pero los tres proyectos son muy populistas. Y son muy similares. Y vaya, siguen en la línea del asistencialismo. Digamos. Es correcto. Y me atrevería a decir también que estamos en un periodo de estanflación. Es decir, sí estamos creciendo al 2% y no esta administración, sino de administraciones llevamos pasadas. Ya décadas, lustros. Creciendo al 2%. La diferencia es que hoy, con la inflación, aunque nos dicen que este año se está controlando la inflación, yo no lo veo reflejado cuando voy al súper, pero bueno, vimos un periodo de inflaciones bajas, de repente creció la inflación, tema de gasolinazo y pero tema bueno, de por lo menos cosas. Tenemos inflación en un dígito. Tenemos inflación en un dígito, eso sí, y eso es una palomita para esta administración y las administraciones pasadas. Pero hacía tiempo las variables macroeconómicas. Sí, pero también estas variables macroeconómicas no las vemos reflejadas en la parte microeconómica
económica, que creo que es lo más importante. En el bolsillo de la gente. En el bolsillo de la gente, en el bolsillo de las personas de pie. O sea, no se ve ese reflejo. De ahí que me atrevo a decir que estamos en este periodo de esta inflación y no veo cómo con las propuestas de los candidatos, de ninguno de los tres principales, se rompa este esquema y lleguemos a un crecimiento, en mi opinión, lo que México necesita crecer es alrededor del 6% sostenido, no un año y después empezar a caer, sino crecer por lo menos 3, 4 años y ojalá un periodo más largo. Tenemos ejemplos en el mundo de eso, China, hoy la India, ¿no? Necesitamos crecer a niveles de 6%, entre 6 y 7% a través de los años. Ese sería mi primer comentario en esta visión de las propuestas de los presidenciables. Muy bien, gracias. Sí, de acuerdo con Abraham, yo creo que lo que estamos viendo en las tres propuestas principales es populismo económico. Y referido a tal populismo definido como querer gastar por encima de los ingresos. Lo que estamos viendo en las tres propuestas... Gastar más de lo que tienes. Exactamente. En las tres propuestas se concentran únicamente en gasto y en gastar más. E inclusive lo que mencionabas de asistencialismo, hacerlo más grande todavía. Y no se ve pues de dónde se podría financiar eso, porque todos están prometiendo no aumentar impuestos. Sí, cuando uno hace las cuentas de lo que costaría ese ingreso universal, pues son varios puntos del PIB. Entonces, sí, ahora es época de campaña también. Ahorita lo único que están diciendo son las promesas y no nos están diciendo los cómo. Pero el Homo economicus electoral mexicano es asistencialista, pero también tiene rasgos keynesianos, me imagino. ¿En qué están pensando? Bueno, vamos a dar un salario universal, la gente va a consumir y eso sería el motor de la economía y es una manera de reactivar la economía. ¿Está en lo cierto los economistas que están asesorando a los candidatos que proponen este salario universal? ¿Eso funcionaría? ¿O qué si ustedes tuvieran a los candidatos aquí enfrente de ustedes, cuáles serían sus recomendaciones en materia de política económica? Es decir, ¿qué tiene que suceder en el país para que precisamente empecemos a crecer a estas tasas del 4, 5, 6%? Y yo creo que lo primero que yo les diría es, necesitamos inversión productiva, pero que esa inversión realmente nos empiece a generar empleo, nos empiece a generar ese crecimiento. La segunda que le diría... El debate de los salarios está en el aumento de los salarios, pero no se ha hablado tanto de productividad. Pero ese incremento pareciera que es ¿cómo se dice? De presidente, o sea, que el presidente llegue, el que sea, por decreto. Hay una parte que es verdad, que sí es por decreto, pero la otra tiene que tener la aceptación de la cúpula empresarial. Obviamente la cúpula trabajadora va a decir que sí, ¿no? Pero necesitamos que los empresarios también estén dispuestos a disminuir un poco de sus utilidades y que sea repartida hacia los trabajadores. Porque si es, a ver, yo empresa te doy, voy a decir cualquier número, te doy 50 y yo gobierno te doy el otro 50, no huele a otra cosa más que a deuda. Y no hay que olvidar que en esta administración llegamos a aproximadamente el 50% del PIB se va para cubrir esa deuda. Entonces, creo que ahí sí podríamos empezar a ver estas variables macroeconómicas que tanto nos están prometiendo que se van a mantener, que van a estar a nivel controlados, ¿no? A niveles que se puedan controlar. Ahí sí podríamos empezar a ver un desplazamiento de manera negativa. De ahí que te digo que yo creo que una de las fórmulas es el tema de la inversión, no la inversión directa del gobierno, sino realmente la inversión privada. ¿Cómo fomentas la inversión? Ustedes que son economistas, platíquenos, ¿cómo incentivas la inversión? Bueno, yo creo que hay varios puntos para intentar atraer la inversión privada, porque además recordemos que del total de inversión, 85% de la inversión que se hace en este país es de los privados. Entonces también proponer al gobierno como motor de la inversión o del gasto, pues no funciona, porque en el gasto también solo el gobierno participa con 15% del consumo total en este país, entonces tampoco. ¿Cómo atraes inversión? Pues garantizando Estado de Derecho principalmente, seguridad jurídica,
Y ahí es uno de los puntos más débiles, que en los indicadores de competitividad internacional México está muy mal. Y es otra cuestión que no se ha abordado precisamente. Ese es un tema de los que no se ha ¿Cómo tocado. robustecemos el Estado de Derecho? ¿No? Sí. Entonces, seguridad jurídica para que puedan sentirse seguros con sus inversiones. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema energético ahora y en el del aeropuerto, pues que ya hay inversiones privadas muy grandes comprometidas ahí, y de repente algún candidato dice, bueno, voy a pensar si echo para atrás eso, o si lo vamos a revisar y demás. Y eso lo único que hace es generar incertidumbre en los inversionistas. Entonces, si eso está mencionado en las campañas, ese es uno de los puntos que más podría estar frenando la inversión hacia adelante en este país. En el aeropuerto no únicamente los grandes inversionistas, también el dinero de nosotros los trabajadores a través de las Afores. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Francisco. Creo que se tiene que mejorar la seguridad del país, que se dejen estos derechos de piso que tienen de repente la delincuencia organizada, que se haga de lado esa impunidad, y obviamente va a parecer que una frase de Andrés Manuel, pero se tiene que disminuir en la medida de lo posible la corrupción, y no únicamente estoy hablando de la corrupción gubernamental, sino la corrupción que también hay en el sector empresarial, y no estoy hablando de los grandes empresarios, estoy hablando hasta del micro, pequeño empresario que es dame esto y dame este contratito, ¿no? Y empiezan con esta desafortunada costumbre que tenemos del que el tranza no avanza, ¿no? Entonces creo que se debe de quitar, en la medida de lo posible, erradicar esta cultura o neocultura que tenemos nosotros con el tema de corrupción, y en ese momento le estaríamos dando certidumbre al pequeño inversionista, al gran inversionista, y obviamente a los mercados financieros en su conjunto. Claro. Ahora, dicen, y bueno, recordando a Carville, que fue quien acuñó en la segunda campaña de la reelección de Clinton, it's the economy, stupid, ¿no? Entonces, al parecer los electores votan su bolsillo, Sí. ¿no? Y viendo el otro día una encuesta en el que se le preguntaba a los encuestados cuál cree usted que es el problema más importante que enfrenta el país, el electorado contesta solamente en un 10%, la economía, ¿no? Es decir, vaya, no lo perciben como un problema. Y cuando pues, se les pregunta sobre economía prospectiva, es decir, cómo cree que vaya usted a estar en un año, pues son muy optimistas. Entonces, rápido, antes de irnos a corte, en un minutito, ¿esto qué te dice? ¿Te dice algo sobre el estado de la economía actual? Antes de irnos a corte y meternos ya de lleno a analizar la política pública de los candidatos. Yo creo que la población ve estos temas muy alejados y le empieza a preocupar cuando la comida deja de llegar a la mesa. Ahí es cuando sí dice, ¿quién es el que me está ofreciendo más? Por ese es por el que voy a ir. Y hoy hay alguien que su discurso, no estoy diciendo que su política se vaya a aplicar, pero su discurso es ese. Yo te voy a acercar a la mesa mejores oportunidades para que tu familia esté mejor, crezca más, tenga oportunidades de estudio, tenga oportunidades de una buena alimentación y que no anden en la calle, ya sea en la delincuencia ni no trabajando, sino te doy hasta oportunidades de trabajo y de estudio. Entonces, creo que en el momento en el que se toca realmente el bolsillo de la gente, en ese momento es cuando estos temas alejados los vuelven, déjame decirlo así, terrenales. Sí, además yo creo que el tema económico no es de sus principales preocupaciones por el gran lugar que ocupa la inseguridad. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, si ese es el primer tema que está en las encuestas y después el de la corrupción, pues el de economía se va como un... Economía es el segundo. Ok, después, Bueno, en la que vi, porque puede variar. después de inseguridad, ¿no? Sí. Y sí, el tema económico, digo, llevamos 30 años creciendo al 2%, la inflación se ha estado alta recientemente, pero más, o sea, no se percibe una, digamos, crisis como las que tuvimos en los 80s de superalzas de precios, escasez de productos y demás, y a lo mejor por eso la gente no tiene tan presente
lo poco que hemos crecido y todavía peor, lo que ha caído el ingreso de las familias, ¿no? O sea, ese sí es un tema, pero como el otro les preocupa más, yo creo que es el primero que dicen en las encuestas. Nos tenemos que ir a corte, pero regresamos para analizar las propuestas de los candidatos en materia económica. Regresamos con Abraham Vergara y Francisco Rodríguez. Estamos hablando de las propuestas de los candidatos en materia económica. Ya entremos de lleno a analizar las políticas públicas que proponen los candidatos. A ver, iniciemos con Ricardo Anaya. Okay. En general, sus propuestas van de mantener la cuestión macroeconómica hasta bajar impuestos en la frontera, mantener precios que de la gasolina. Tú, Abraham, ¿qué análisis harías sobre Anaya? Ahí está bien curioso, ¿no? Que ahora diga que bajar los precios de la gasolina cuando votó a favor de eso, pero bueno, ese es otro tema. Mira, él habla de generar un modelo de desarrollo basados en la economía social. Y esto es un poco porque está como de moda todo este tema de social, sustentable. Entonces, o sea, él privilegia la equidad. Él privilegia la equidad. Eso es lo que está buscando. Versus un crecimiento económico con equidad. Así es como dice. A mí lo que me gustaría es que explicara qué significa eso. Porque equidad significaría que los pobres se reduzcan, haya más clase media y también la clase adinerada de este país también se haga más pequeña. Eso es para lo que para mí significa equidad y que ese crecimiento económico del país tenga una repercusión en el bolsillo de todos. También te comenta que se debe de combatir, como todos lo dicen, la pobreza. El chiste es cómo vamos a combatir la pobreza. Si nada más es subir el decil y bajar el decil, bueno, eso lo hemos visto a través de los años. Bueno, resolver el problema de la pobreza, pero también el de la inequidad en la distribución del ingreso. Sí, la desigualdad. Él habla así de la desigualdad. Pero, ¿cómo? Entonces, una vez más, sería menos gente adinerada, menos pobres, más clase media, ¿no? También nos dice fortalecer el mercado interno como palanca del desarrollo. No está diciendo nada nuevo, porque a final de cuentas el crecimiento del 2%, a menos en esta administración, que también es una propuesta conservadora, es ensimismarnos, claro, en lugar de ver hacia el mundo, ¿no? Y te digo, esta administración, al menos el crecimiento del 2% promedio ha sido en la demanda interna, y entonces está repitiendo la fórmula, ¿no? Por último, me gustaría decirte esto de aplicar una política fiscal integral. Él habla con un bienestar social, sin embargo parece que está centrando su política fiscal en la frontera, es decir, claro, bajamos los impuestos allá. Y esto parecería más una estrategia electoral que es correcto, algo para para realmente alcanzar. Exactamente. Yo creo que esos son los 4 principales. Debe de tener más, ¿no? Obviamente. Pero yo creo que esos son los 4 puntos en los cuales está basando su modelo económico. Como decíamos al inicio del programa, huele a populismo, huele a voten por mí porque yo soy la salvación y el camino para el crecimiento. Conservador. Un populismo de derecha totalmente. Francisco, sí, pero además sobre la viabilidad de las propuestas sobre las que de repente dejó de insistir un poco, esta del ingreso universal, que si hacemos las cuentas estaría costando más o menos 98,000 millones de pesos al mes. Eso sería como 1.2 billones de pesos al año, y eso es 5.3% del PIB. Entonces, si me dicen de dónde va a sacar 5 puntos del PIB, pero aparte ¿no? Hay la intención de disminuir impuestos. Exacto. Y entonces, pues lo que estaría pasando es un boquete fiscal enorme, y la única manera de cubrirlo sería con deuda. Pero si también están prometiendo que no se va a endeudar más al país, pues resulta totalmente inviable. Y la otra propuesta que ha insistido Anaya es la de subir el salario mínimo. Igual, otra vez, si es por decreto y solo para los que ganan el salario mínimo, pues vemos que el impacto en el mercado laboral sería muy pequeño, porque recordemos que otro de los grandes problemas que tiene la economía mexicana es el tamaño de la informalidad.
Entonces, cuando uno va a las cuentas de ingresos para las personas ocupadas, pues resulta que solo 700,000 están ganando el salario mínimo, así, un salario mínimo. Pero de esas 700,000, 600,000 están en la informalidad. Entonces, si tú por decreto subes el salario mínimo, realmente a los que impactarías directamente con ese aumento son 100,000 trabajadores. De casi 50 millones que es la PEA, pues realmente es nada. Y lo hemos visto, estos aumentos de salario que ha habido, que se ha dividido en 5% al salario y otros 8 o 9 pesos para los que ganan el salario mínimo, no se ha reflejado realmente en el aumento de los ingresos de los trabajadores, pues no escala, pero tampoco es lo suficientemente grande como para generar inflación, que esa es la otra gran preocupación que tenía, por ejemplo, el Banco de México, que decía, no aumentemos salarios porque va a subir la inflación. Tampoco. Entonces no es el tema de subir el salario mínimo, sino mejorar el ingreso de los trabajadores. ¿Cómo? Pues a través de más inversión para que sean más productivos. Entonces sí veo igual, o sea, el populismo por el lado del gasto, es una propuesta atractiva, sin manera de financiar. Sí, si me dicen... Al electorado, ¿no? Pues sí, quien dice que no hay que subir los salarios. ¿Y esto no traería un efecto en la inflación? Se me hace interesante porque dices que... El del salario mínimo afecta a tan pocas personas que no se traduce en un impacto inflacionario. Realmente los aumentos de lo que reporta el Banjico de los salarios contractuales están aumentando en términos reales 1 o 2%, entonces tampoco es un gran aumento el que se ha visto. O sea, realmente si vemos el escenario del 2000 para acá, en términos reales el salario está estancado prácticamente. Sí se cayó fuertísimo entre 76 y 2000, que perdió 75% de su poder adquisitivo. Entonces ahí sí vemos el impacto de esa inflación alta, pero no se ha recuperado, se recupera de repente un año 1%, pero es marginal. O sea, yo diría que está en el mismo nivel del 2000. No ha perdido, pero tampoco ha ganado nada. Y entonces de ahí que la propuesta de fortalecer el mercado interno, pues con los ingresos que tiene la población, pues cómo fortalece el mercado interno. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Andrés Manuel es todavía mucho más populista, ¿no? Andrés Manuel nos dice... Tantito más. Combatir la corrupción. Oye, ¿cómo crecemos? Combatir la corrupción. Oye, combatir la corrupción, ¿no? Pero bueno, el centro está ahí en combatir la corrupción, en hacer que los gastos de los proyectos que salen del gobierno tengan menos burocracia y ese dinero utilizarlo para bajar el gasto corriente de la burocracia. Él lo que dice es vamos a redirigir el presupuesto, claro, ¿no? Quitando corrupción, a proyectos, ¿no? Productivos. Eso es lo que suena. No aumentar los impuestos, no crear nuevos impuestos, pero eso sí, vamos a darle una cierta cantidad de dinero a todos los que se consideran, a mí no me gusta llamarles así, pero bueno, a todos los que se consideran ninis, ¿no? Ni estudio ni trabajo, hay que darles dinero. Ya tuvimos ejemplos de eso en España y no les funcionó mucho, ¿no? Con, si no me falla la memoria, Zapatero ha de haber sido el que les estaba otorgando, y hubo un momento en el que al gobierno se le hizo un boquete. También nos dice, vamos a crear un fondo mixto de inversión pública y privada para detonar proyectos principalmente de infraestructura. Eso no suena mal, pero eso ya se hace actualmente. Es más, la reforma energética habla de eso. Así es. A final de cuentas, de que iniciativa privada y nosotros gobierno hacemos la inversión. Entonces tampoco está inventando el hilo negro en ese sentido, y lo curioso es que dice, estoy en contra de la reforma energética, ¿no? Y a lo mejor hasta la de las telecomunicaciones, pero esa no la comenta tanto. Nos dice... Porque es popular entre la gente. Sí, claro. Está bien evaluada. Sí, los precios de la telefonía han bajado. Claro. Sí, a diferencia del otro, que los precios de la gasolina han aumentado. Hay un punto que a mí sí me llama mucho la atención y sí me gustaría destacar, lo que es fortalecer el capital humano especializado. Es decir, pareciera que está hablando de dejemos de ser una economía de manufactura para convertirnos en una economía de conocimiento. Nada más que eso en 6 años no lo va a lograr. No. O sea, esta es una tendencia o un proyecto, más que tendencia, va a ser un proyecto de largo plazo. Claro. Yo me atrevería a decir por lo menos 2 sexenios para poder hacer una conversión a una economía del conocimiento. Ojalá se lograra así. Yo creo
creo que de las peores reformas estructurales que se hicieron en esta administración es precisamente la educación. Es una contractual para los maestros, pero realmente no hay una mejora en la parte educativa del usuario, por decirle así. Y él hace mucho hincapié en eso. Esa parte a mí sí me llama la atención, pero una vez más no nos dice cómo lo va a hacer. Ricardo. Francisco. Perdóname, Francisco. Uno de los temas que a mí más me preocupan es el de la autosuficiencia alimentaria, porque es otro de los puntos que trae su propuesta. Y ahí lo que se ha demostrado en todo el mundo es que los países aprovechan sus ventajas y comercian entre ellos, pues para intercambiar lo que más les conviene. Si vemos la balanza que tenemos con Estados Unidos, ellos nos están vendiendo mucho maíz, trigo, soya, por ahí carne de bovino, carne de ave, etcétera. ¿Y nosotros qué les vendemos? Frutas, legumbres, etcétera. Si vamos a la composición de los costos de cada uno de esos productos, resulta que Estados Unidos para producir maíz solo requiere de su costo 9% es mano de obra, pero para las frutas es 46%. Entonces, ¿en qué estamos siendo competitivos? En cosas intensivas en mano de obra, que tenemos. ¿Y ellos en qué? Pues en cosas intensivas en capital. Necesitas grandes extensiones para cultivar granos, maquinaria, y casi no necesitas gente. Entonces, yo estaría en contra de buscar esa autosuficiencia, porque además pues hay productos en los que no somos buenos produciendo, arroz, por ejemplo. Francisco, nos queda poquito tiempo. A ver, síguete con el candidato José Antonio Meade. Meade, bueno, entre las propuestas de Meade también muchas se refieren al gasto. O sea, va a gastar más en la frontera, va a gastar más con las jefas de familia, va a gastar más con la gente de más de 65 años. Y a pesar de haber sido muy buen secretario de Hacienda, yo creo, pues también sus propuestas no nos está diciendo cómo las pretende financiar. O sea, todas están orientadas a mantener la estabilidad, que bueno, eso ya lo comentamos, pues estabilidad creciendo al 2%, no se ve muy difícil de seguir esa inercia, pero también él está apostando a las reformas, a todas las reformas actuales que finalmente rindan frutos en el futuro. Es como que esos son sus puntos básicos, mantener las reformas y garantizar estabilidad. Entonces es continuidad. Abraham. Con una diferencia diciendo, vamos a mejorar lo que hicimos mal. Pues tú estuviste ahí, ¿por qué no lo hiciste bien desde el inicio? ¿No? Claro. Yo tengo mis dudas de que sí fue un excelente secretario de Hacienda, pero bueno, una de las que sí me llaman mucho la atención de lo que él dice es impulsar la inclusión financiera a través, ahora sí, ojalá ahora sí, a través de la banca de desarrollo, ¿no? Ojalá, ahora sí. Hoy vemos que el sistema financiero es un sistema financiero sólido, es un sistema financiero que no tiene altos índices de morosidad, que sus carteras de los bancos están diversificadas, más o menos el 50% en cartera comercial, el resto en automotriz, vivienda, nómina. Pareciera que no tuvieran un problema de crecimiento de esa morosidad, siempre y cuando la economía logre subir. Si no, esos índices de morosidad se van a empezar a disparar. Entonces, yo veo una continuidad de las políticas actuales del presidente Peña, según él corrigiendo lo que hizo mal, no nada más el presidente, sino el gabinete económico en su momento. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá puedan venir muy pronto. Claro que sí, aquí con estamos. Mucho gusto. Gracias. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Nos vemos mañana a la misma hora.